¿Listo? Bueno, entonces, de antemano, lo primero que tenemos que tener presente es la clasificación de los triángulos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la trigonometría o las razones trigonométricas utilizan triángulos. ¿Ok? Triángulos. Y un tipo de triángulo en específico. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un poco sobre la clasificación de dichos triángulos. ¿Ok? Aquí dice que dependiendo de la medida de los ángulos de un triángulo, podemos clasificarlos en tres categorías diferentes, ¿ok? La primera es el triángulo rectángulo. Se llama triángulo rectángulo porque su ángulo, ¿ok? Porque uno de sus ángulos es un ángulo recto. Es decir, que el ángulo mide 90 grados, ¿ok? 90 grados. Existe algo que se llama el acutángulo, el cual dice que tiene tres ángulos agudos. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. ¿Ok? Entonces, un acutángulo tiene tres ángulos agudos o menores de 90 grados. ¿Ok? Mientras que el obtusángulo es un triángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados, es decir, un ángulo obtuso. En este caso, es un ángulo que es mayor a 90 grados. ¿Ok? ¿Sí queda claro esa parte? Esto es algo como de repaso porque recuerdo que esta clase de eh, triángulos, más que todo en Pitágoras, si se acuerdan el teorema de Pitágoras, nosotros hablamos un poco sobre esto, ¿ok? E incluso hicieron actividades en clase y tuvieron talleres, ¿ok? Tengan presente esta parte porque de aquí también vamos a hacer actividades en clase, ¿ok? Entonces, por favor, estemos pendientes a esto. Entonces, ¿sí queda claro esta parte? ¿Sí se entiende esta parte? ¿Sí queda claro lo que son la clasificación de los triángulos? Esto prácticamente es ver que los triángulos se clasifican según su ángulo, en tres tipos de triángulos, ¿ok? También hay otra clasificación que es según sus lados, ¿ok? Pero esa clasificación no nos interesa a nosotros, nos interesa más que todo es según los ángulos, porque los ángulos van a ser nuestro este, medio de estudio como tal, ¿ok? Nos vamos a enfocar es en los ángulos, ¿listo? Entonces, aquí dice que para estudiar las razones trigonométricas debemos concentrarnos, ¿ok? ¿En qué tipo de triángulo en específico? Tenemos que concentrarnos específicamente ¿en el triángulo qué? Exactamente, en el triángulo rectángulo. Tenemos que especificarnos en el primero, en este que se encuentra aquí. Este es el triángulo que tenemos que especificar nosotros. ¿Listo? Triángulo, rectángulo. ¿Ok? Todos tenemos que hacer que estas razones trigonométricas solamente pueden funcionar es en este tipo de triángulo, en el triángulo rectángulo. En los otros no se aplican directamente como lo vamos a ver ahora, sino que se aplican otras leyes, ¿ok? Pero ya eso es un poco más avanzado, ¿ok? Y por lo pronto vamos a dar, ¿ok? El tema más específico o el más general de todos, ¿ok? Que es la de razones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, claro, al entender que para estudiar las razones trigonométricas necesitamos aplicarlos, son en triángulos rectángulos, ¿cierto? Eso está claro entonces. ¿Sí queda claro eso entonces? Perfecto, sigamos entonces. Veamos acá lo siguiente. Aquí dice los lados de un triángulo rectángulo. Ustedes se acuerdan de esto, ¿cierto? Los lados de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice que a partir de la ubicación de los lados de un triángulo rectángulo, estos se pueden denominar de la siguiente manera. ¿Ok? Por ejemplo, el lado más largo del triángulo rectángulo, ¿cómo se llama? El lado más largo de un triángulo rectángulo, ¿cómo se llama?
hipotenusa, exactamente, hipotenusa, perfecto. Mientras que los otros lados del triángulo se llaman, exactamente, se llaman catetos, ¿ok? Se llaman catetos. Aquellos que son menores que la hipotenusa, ¿ok? Listo, perfecto. De aquí tenemos que entender lo siguiente. El ángulo que se encuentra de frente a la hipotenusa, de frente, ¿ok? Aquí de frente, el ángulo que se encuentra de frente a la hipotenusa es el ángulo de 90 grados, ¿ok? El ángulo de 90 grados siempre es el que se encuentra de frente a la hipotenusa. De frente es esto, o sea, que están así. Aquí está el 90 y frente a él está la hipotenusa, ¿ok? Entonces, siempre la hipotenusa se encuentra de frente con el ángulo de 90 grados, ¿ok? Entonces, siempre vamos a encontrar este tipo de triángulo de esta manera, ¿ok? Entonces, eh, entendámoslo de esa forma, ¿ok? Entonces, sí queda claro esta parte de ver o visualizar que la hipotenusa siempre se encuentra de frente al ángulo de 90 grados, ¿ok? Sí queda claro esa parte entonces, ¿queda clara? Porque vamos a estudiar ahora los ángulos, ¿ok? Entonces, para estudiar los ángulos necesito que ustedes, o necesito más bien que relacionemos cada uno de los lados con el ángulo correspondiente, ¿ok? Por ejemplo, el ángulo correspondiente a la hipotenusa, en este caso es el ángulo de 90, porque está de frente, ¿cierto? Está de frente, ¿ok? Entonces, este ángulo está de frente a la hipotenusa. Entonces, esta idea que les estoy planteando sobre el estar de frente es la que vamos a utilizar para los catetos, ¿ok? Entonces, tiene que quedar claro eso. ¿Listo? Bueno, entonces, veamos lo siguiente. Por ejemplo, ahora, si designamos a uno de los ángulos agudos como alfa, o sea, la letra esta que está acá, que parece una A, es una letra griega que se llama alfa. ¿Ok? El nombre de los catetos va a cambiar o va a tomar un nombre específico. Por ejemplo, si aquí encontramos el cateto, perdón, el ángulo de 90 grados, si el ángulo de 90 grados se encuentra aquí, porque está de frente a la hipotenusa, y además de eso le añadimos el ángulo alfa, que es el ángulo que está en esta esquinita, ¿ok? En esta esquinita, ¿cierto? Entonces, este ángulo va a hacer que los catetos tomen un nombre específico, ¿ok? Por ejemplo, el cateto que se encuentra pegado al ángulo alfa, al ángulo nuevo, el cateto que se encuentra pegado, se llama adyacente, cateto adyacente, ¿ok? ¿Qué significa adyacente? Adyacente significa estar al lado, al lado. Entonces, siempre el cateto que está al lado del ángulo va a ser el cateto adyacente. ¿Ok? Queda claro esa parte, ¿cierto? Queda claro eso. Cateto adyacente, el cateto que está al lado o pegado al ángulo. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? ¿Cierto? Sí queda claro eso, ¿cierto? Muy bien. Por tanto, el cateto que está de frente se llama cateto opuesto. ¿Qué significa opuesto? Por ejemplo, cuando nosotros decimos la persona se encuentra del lado opuesto, significa que del lado contrario, o sea, está de frente, ¿cierto? Está de frente a mí, está del otro lado. Eso significa al lado opuesto o al lado contrario, ¿ok? Entonces, este cateto que está acá se llama opuesto, ¿ok? Porque está de frente, está del lado contrario, está al otro lado. Es como si estuviera en un semáforo, ¿ok? Personas de un lado y personas del otro lado, ¿cierto? Esperando que el semáforo cambie. Las personas que se encuentran en ambos lados se encuentran de manera opuesta, ¿ok? Están en lado opuesto, ¿ok? Porque están de frente, están opuestos. Uno está mirando para un lado y el otro está mirando para el otro. Son opuestos, ¿ok? Entonces, siempre hay que identificar cómo se llama cada uno de los catetos, ¿ok? Por ejemplo, si este alfa que está aquí, en vez de estar en este lado, se encontrará acá, acá donde está el mouse. Si lo alcanzan a ver,
Acá donde está el mouse. Si alcanzan a ver esto, el mouse, el puntero. Sí, ok, listo. Si el ángulo este que está acá, alfa, se colocara acá, en vez de colocarlo aquí, lo colocamos acá, porque se puede colocar en alguno de los dos lados. En vez de colocarlo aquí, lo colocamos acá. Este cateto que está aquí sería el opuesto o el adyacente. Si pasamos este ángulo hacia acá, ¿este cateto sería opuesto o seguiría siendo el adyacente? Perdón, sería el opuesto, exactamente, sería el opuesto porque ya no está de frente, perdón, ya no está al lado, ya no está al lado del ángulo, sino que está de frente, ¿cierto? Mientras que este que está en opuesto ya no va a ser opuesto, sino va a ser adyacente porque está pegado al ángulo, ¿cierto? Si pasamos este ángulo a este punto. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende que sea adyacente o que sea opuesto? De la posición del ángulo, ¿ok? Que quede claro eso. ¿Sí queda claro eso? El cateto, el nombre del cateto depende de la posición del ángulo, ¿ok? Pero la hipotenusa siempre va a estar en la misma posición, ¿ok? Siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo, mientras que el nombre del cateto o el apellido del cateto en este caso, porque aquí se llaman cateto ambos, ambos se llaman cateto, pero con apellidos diferentes, ¿cierto? Cateto adyacente y cateto opuesto, ¿cierto? ¿De qué depende, de qué depende que sea adyacente y que sea opuesto? Pues depende de el ángulo que se encuentra, ¿cierto? Depende del ángulo. Que quede claro eso, ¿ok? ¿Sí queda claro? Queda clarísimo eso. Ok, perfecto, muy bien. Listo. Entonces, estamos claros hasta el momento, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Sigamos entonces. Veamos acá lo siguiente, ¿ok? Vamos a ver las razones trigonométricas, cómo salen, ¿ok? Vamos a ver cómo se aplican las razones trigonométricas dependiendo de la posición del ángulo, ¿ok? De la posición del ángulo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esta parte, ¿ok? Permítanme un segundito. Ok, listo, perfecto. Entonces, sigamos. Bueno, listo. Razones trigonométricas, ¿ok? Vamos a ver cómo funciona. Ahí dice que corresponden a diferentes razones trigonométricas, establecidas a partir del ángulo alfa y generadas por las longitudes de los lados del triángulo rectángulo. ¿Ok? Dice que existen 6 razones trigonométricas, pero realmente son 3. Existen 6, pero realmente son 3. ¿Por qué? Ya vamos a mirar el por qué, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros lo siguiente, este triángulo rectángulo que se encuentra acá, ¿ok? Listo. Entonces, como les menciono, aquí realmente son 3 razones trigonométricas y son estas 3. Estas 3 razones trigonométricas, ¿ok? Son las más importantes o son las más utilizadas, ¿ok? Son las más utilizadas. Entonces, vamos a mirar cómo funcionan teniendo en cuenta el triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, primeramente, del triángulo rectángulo tenemos que saber varias cosas. Primero, que todo triángulo rectángulo que tiene un ángulo ¿qué? Un triángulo rectángulo tiene un ángulo ¿qué?
Un triángulo rectángulo tiene un ángulo ¿de qué tipo? A ver, aquí está. Un ángulo de 90 grados, exactamente, un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Eso es lo primero que tenemos que mirar. Si nosotros no identificamos el ángulo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a estar haciendo cosas que no son de triángulo rectángulo. Tenemos que identificar siempre. Si el ángulo que está acá no estuviese escrito, por ejemplo, si no dijera 90 grados, solamente estuviera así tal cual, pero sin el 90 aquí, nosotros tenemos que suponer que el ángulo se encuentra allí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo una escuadra, ¿ok? Es decir, que aquí tiene que haber algo que se le conoce como escuadra, ¿ok? Que en este caso sería ¿qué? Sería una línea horizontal cruzada con una línea vertical, ¿cierto? Es decir, como si formaran una L, ¿ok? Una L. Entonces, la formación de una L es un ángulo recto, ¿ok? La formación de una L es un ángulo recto. Tienen que tener eso claro, ¿ok? Tengan claro eso. Si no aparece el número, entonces usted tiene que suponer que aquí hay una L recta que da por entendido que ahí existe un ángulo de 90 grados, ¿ok? Entonces, eso es lo primero, listo. Luego, hay que identificar los lados, ¿cierto? Para ello, el lado más fácil de identificar, ¿cuál es? ¿Cuál es el lado más fácil de identificar? De los tres lados, ¿cuál es el más sencillo de identificar? La hipotenusa, exactamente. La hipotenusa es la más sencilla de identificar, ¿ok? Entonces, nosotros identificamos la hipotenusa porque la hipotenusa es el lado más largo. Siempre es el lado más largo o el lado que se encuentra de frente al ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, de esas dos formas la podemos identificar, ¿ok? Perfecto. Entonces, además de ello, tenemos que identificar ahora es el ángulo alfa o el otro ángulo, ¿ok? El ángulo alfa. Ese ángulo, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve el ángulo alfa? ¿Para qué me sirve este ángulo? Ese ángulo, ¿para qué sirve realmente? A ver, exactamente, Daniel, perfecto. Para distinguir cuáles son los catetos, ¿cierto? Para distinguir los catetos, exactamente. ¿Ok? Entonces, el cateto que se encuentra pegado o al lado o unido, ¿ok? Al ángulo, se conoce como, ¿cómo se conoce el cateto que está unido al ángulo, el que está pegado al ángulo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, por favor, traten de prestar un poquito más de atención. ¿Cómo se llama el cateto que está unido al ángulo? ¿Ok? Que está unido al ángulo. ¿Cómo se llama? Si este es el ángulo, el cateto que está pegado o que está al lado, ¿cuál sería? ¿O qué apellido tomaría? Ok, esperen un momentico. ¿Se escucha mejor? ¿Ya se escucha mejor? Sí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Dime, Daniel, si este cateto se llama adyacente, el otro, ¿cómo se llamará? Opuesto, perfectamente. Se llamará cateto opuesto porque se encuentra de frente a él. ¿Ok? Entonces, recapitulando el resumen de todo, ¿ok? De todo lo que hemos visto hasta el momento, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, el ángulo de 90 grados, ¿cierto? Que si no aparece
escrito, así como está aquí, si no aparece, pues nosotros tenemos que entender que ese ángulo se encuentra en forma de L, ¿ok? Se encuentra unido o en la esquina, ¿ok? De esos dos lados que forman una L. Por ejemplo, estos dos lados forman una L. Entonces, aquí está el ángulo de 90. Veamos, ¿qué pasaría si el cateto opuesto midiera lo mismo que la hipotenusa? No pasa nada, pues no sería no sería, si eso pasa, no sería un triángulo rectángulo, ¿ok? Daniel, si la hipotenusa, si uno de los catetos mide exactamente lo mismo que la hipotenusa, ¿ok? Significa que no es un triángulo rectángulo, ¿ok? No es un triángulo rectángulo, así de sencillo. ¿Listo? Es otro tipo de triángulo. ¿Por qué? Porque siempre se va a cumplir que la hipotenusa es mayor que los catetos, ¿ok? Es mayor que este cateto y es mayor que este cateto. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso en cuenta, ¿ok? Siempre la hipotenusa es el lado más largo en un triángulo rectángulo. Entonces, nuevamente, el ángulo de 90 grados que se encuentra en una esquina, ¿cierto? Por dos lados que forman una L. Además de ello, buscamos el ángulo alfa. Ese ángulo alfa es quien me da el nombre de los catetos. El cateto que está pegado a ese ángulo se llama adyacente, mientras que el cateto que se encuentra de frente o del lado opuesto se llama cateto opuesto. ¿Ok? Hasta el momento queda claro eso, ¿cierto? ¿Queda claro hasta ahí? Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a ver? Ahora vamos a ver la primera razón trigonométrica, ¿ok? La primera razón trigonométrica se conoce como la razón seno, ¿ok? La razón seno, la primera razón trigonométrica, ¿listo? Entonces, la razón seno o el seno de alfa, ¿ok? El seno o la razón seno de alfa, del ángulo alfa, que estamos hablando de este ángulo, va dado de la siguiente forma. Esa razón es igual a ¿qué? Es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. ¿Ok? Siempre el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ok? Eso es una fórmula que tienen que tenerlo claro. Tienen que tenerlo mentalizado desde ahora. ¿Ok? Mentalicen esa parte. El seno, ¿ok? De un ángulo viene siendo igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa de dicho triángulo, ¿ok? Entonces, como estamos hablando del cateto opuesto, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, lo contrario o la contraparte del seno viene siendo lo que se conoce como el coseno, ¿ok? El coseno ya no me dice sobre el cateto opuesto. El coseno ahora me habla es sobre el cateto adyacente. Coseno va a ser igual a qué? Coseno de alfa, y coseno de alfa va a ser igual a qué? A cateto adyacente, ¿ok? Cateto adyacente, que sería esta línea, o lo que mide esta línea, dividido entre la hipotenusa, que sería el lado más largo, ¿ok? Eso me da el valor de qué? El valor del, o sea, es esta relación me da lo que se conoce como el coseno de alfa. ¿Ok? Coseno de alfa. Acuérdense eso, el coseno siempre es el que lleva el lado pegado al ángulo, mientras que el seno va a ser el opuesto. ¿Ok? El seno va a ser el opuesto al ángulo. ¿Ok? Mientras que la tangente, como se encuentra acá la tangente me relaciona a los dos catetos. La tangente me relaciona a los dos catetos y no a la hipotenusa. ¿Ok? La tangente relaciona solamente a los dos catetos, no a la hipotenusa. Es decir, la tangente del ángulo alfa va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? ¿Claro hasta el momento? Estos son fórmulas, realmente son fórmulas. Ahora vamos a ver cómo se utilizan esas fórmulas con un ejercicio, ¿ok? Ahora lo vamos a mirar con un ejercicio. ¿Listo? ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿Queda claro? Dime, Daniel.
Ok, ok, listo. Estoy atento entonces. A ver, vayan viendo, por favor, vayan analizando, vayan mirando y si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen, ¿ok? Me la hacen para poder tener claro esto, ¿ok? Entonces, por favor, tengamos eso presente. ¿Listo? Ok, ok, muy bien. Pregunta. Si el cateto opuesto es menos el cateto adyacente, ¿cómo lo podemos dividir? Normal, se divide tal cual, ¿ok? Se pueden dividir, dos números se dividen, todos los números se pueden dividir, ¿ok? Tengan eso en cuenta. No importa qué tan grande sea uno del otro, siempre se pueden dividir. Uno puede dividir uno entre 1.000.000, ¿ok? Uno puede dividir el uno entre 1.000.000 y va a dar un número específico. O uno puede dividir uno entre 9.999 y también te va a dar un número. Es decir, un número grande sobre un número pequeño, no importa, porque la división es una operación matemática. Y siempre que haya números, las operaciones matemáticas son válidas. ¿Ok? También lo mismo pasa con la suma, lo mismo pasa con la resta, lo mismo pasa con la multiplicación. Lo único que no se puede hacer, porque es una regla fundamental, es dividir un número entre cero. Eso es lo que no se puede hacer. Es la única regla que existe. No puedo dividir entre cero un número. Por ejemplo, si yo pongo en una calculadora, hagan el intento, 10 entre cero o 5 entre cero, va a aparecer error o va a aparecer indefinido o infinito, como a veces aparecen en las calculadoras. ¿Ok? Entonces tengan eso presente. ¿Listo? Entonces voy a buscar aquí un ejercicio para poder eh, darles como que ya de la teoría ir a la práctica, ¿cierto? Entonces vamos a buscar un ejercicio aplicativo a ello, ¿ok? Para que podamos verlo de una manera más sencilla. ¿Listo? Entonces, voy a buscar acá un ejercicio más sencillo, algo bastante rápido que pueda servirnos de ejemplo. Por ahí, aquí hay uno. Aquí hay uno. Vamos a copiar, vamos a abrir la imagen. Aquí hay uno. Voy a abrir la imagen. Voy a copiarlo. Y vamos a buscarlo. Vamos a llevarlo acá. Ok, vamos a llevarlo acá. Listo. Entonces, ahí vamos a cambiarle la pantalla para que, bueno, vamos a llevarnos las fórmulas también, ¿ok? Vamos a llevarnos las fórmulas para que podamos entender, ¿cierto? Entonces vamos a llevarnos estas fórmulas para el tablero, ¿ok? Ahora vamos a hacer cálculos, ¿ok? Vamos a hacer cálculos ahora. Entonces vamos a ir y a llevarnos las fórmulas, ¿ok? Listo, perfecto. Muy bien, bueno, aquí estoy organizando, vamos a comparar, vamos a pasar la presentación. Por favor, me confirman si pueden ver, me confirman si pueden ver el ejemplo, ¿ok? Si se puede ver el arbolito, si ven el arbolito todos, si vemos el arbolito, todos ven el arbolito, ¿cierto? Cierto, si se ve el árbol, todos, ¿ok? Todos vemos el árbol entonces, listo, perfecto. Vamos aquí, entonces, con respecto a dibujar esto, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender un poco la pregunta que hay aquí, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos dan un número, ¿cierto? Que es 30 grados. Esto es un ángulo. Aquí nos dicen 10 metros. Este es un lado, ¿cierto? Y aquí nos da una Y, ¿ok? Una Y, que si la comparamos, la Y corresponde a la altura del árbol. En pocas palabras, la pregunta es, ¿cuál es la altura del árbol? Si hay una distancia de 10 metros de donde se está midiendo un ángulo de 30 grados, ¿ok?
Es como si hubiese una sombra y la sombra del árbol es de 10 metros, ¿ok? Es una sombra proyectada de 10 metros, ¿cierto? Entonces, esa sombra de 10 metros me está dando ¿qué? Me está dando un ángulo de 30 grados. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la altura de ese árbol? Entonces, esto es una manera de medir de forma matemática y precisa las alturas de algo, ¿ok? Las alturas de una montaña, la altura de una torre, ¿ok? Se puede medir de esta manera y se mide con precisión, es decir, que con, como si lo estuviesen midiendo con un metro, ¿ok? Las torres, los edificios, las montañas, todas esas cosas, las pirámides de Egipto, todas esas cosas no se midieron, por ejemplo, donde una persona comenzó con un metro a montarse hasta la cima. No, eso no se mide de esa forma. Para eso utilizan la trigonometría, o sea, esto que está aquí. ¿Para qué? Para poder hacer mediciones de cosas sin necesidad de subirnos hasta allá arriba. ¿Ok? Estos son aplicaciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces vamos a ver la altura del árbol. ¿Ok? Vamos a ver la altura del árbol. Listo. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay que comparar esto que está aquí y este triángulo rectángulo que se encuentra acá. ¿Ok? Lo primero es buscar el ángulo recto. ¿Dónde está el ángulo recto? ¿Dónde se encuentra el ángulo recto? Eso es lo primero que tienen que buscar. ¿Dónde está? A ver. Estemos atentos porque la actividad en clase ustedes la van a hacer con base al ejercicio de ahora. ¿Ok? Entonces, por favor, presten mucha atención a esto y vamos a participar. ¿Ok? Pregunta, ¿dónde está el ángulo de 90 grados? ¿Dónde va el ángulo de 90 grados? Debajo del árbol, exactamente, debajo del árbol. Es decir, aquí. Este es el ángulo de 90 grados. Aquí va 90 grados, ¿cierto? Entonces, como ahí no el ejercicio no me lo pone, yo lo supongo. ¿Y cómo lo supongo? Pues aquí yo veo un lado largo y una L, ¿cierto? Si ven la L, aquí está, tal cual como está aquí la L, ¿cierto? Entonces aquí va el ángulo de 90 grados. Yo lo supongo y lo escribo, listo. Una vez haciendo esto, lo que tengo que hacer es ¿qué? Es averiguar lo que es la hipotenusa, ¿cierto? ¿Dónde va la hipotenusa? ¿O cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es la hipotenusa? ¿O cuál es la definición de hipotenusa? A ver, frente al ángulo, exactamente, frente al ángulo. Es la que está frente al ángulo. ¿O el lado qué? ¿O el lado? Es el lado que está al frente al ángulo o también se le conoce como el lado más que. Exactamente, el lado más largo, más largo. Entonces, esta es la hipotenusa. Vamos a ponerle H, ¿ok? H de hipotenusa. ¿Listo? Ahora vamos a buscar los catetos, pero para hallar los catetos necesito conocer la posición del ángulo. ¿Dónde está el ángulo? ¿O de cuánto es el ángulo? ¿Quién viene siendo alfa en este caso? Alfa viene siendo 30 grados. Alfa va a ser igual a ¿qué? A 30, ¿ok? Entonces alfa es igual a 30. Este que está aquí es alfa, ¿ok? Este que está aquí es el mismo que está acá. Sino que aquí está representado en números y a nosotros nos sirve es en números, ¿ok? Entonces, hasta el momento ya sabemos cuál es alfa, ¿cierto? Ahora vamos a buscar los catetos. ¿Cuál es el cateto adyacente, por ejemplo? ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente es el cateto que está abajo, el que está pegado a alfa. Es decir, que el cateto adyacente viene siendo este que está acá, ¿cierto? Y además, ese cateto tiene un valor. ¿Cuánto vale ese cateto? ¿Cuánto vale ese cateto? 10 metros, ¿cierto? 10 metros. Ese cateto vale 10, ¿ok? Perfecto. Entonces ya conocemos ahora el valor de ese cateto, ¿ok? Si este es el cateto adyacente, el otro cateto, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama este cateto entonces? Opuesto, exactamente. Entonces, este es el cateto, C de cateto y O de opuesto, ¿ok? Y ese cateto opuesto vale ¿cuánto? Vale la letra Y. Es decir, que la letra Y es el mismo cateto opuesto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Mi pregunta es la altura del árbol, ¿cierto? La pregunta que me pide a mí es ¿cuál es la altura del árbol? Entonces, ¿cuál de los dos catetos representa la altura del árbol? ¿Cuál de los dos catetos representa la altura del árbol? ¿El opuesto o el adyacente? ¿Cuál de los dos catetos representa a la altura del árbol? ¿El opuesto o el adyacente? A ver, el cateto opuesto, ¿cierto? Mírenlo aquí, el cateto opuesto representa la altura, ¿ok? ¿La altura de qué? Del árbol, porque es este que se encuentra acá, ¿cierto? Entonces el cateto opuesto representa la altura del árbol. Es decir, que si yo hallo el valor del cateto opuesto, estoy hallando inmediatamente la altura del árbol, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar el valor del cateto opuesto. ¿Ok? Tengo que buscar el valor del cateto opuesto. ¿Listo? Entonces, la pregunta que surge ahora es, ¿cuál de las tres tengo que utilizar? ¿Cuál de estas tres razones trigonométricas tengo que usar? ¿Ok? ¿Cuál de las tres? ¿Ok? Esa es la pregunta que es. Tengo seno, coseno y tangente. ¿Cuál de las tres me sirve para hallar este valor? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que determinar. ¿Cuál de las tres me sirve? ¿Ok? De antemano les digo, las tres me sirven. Cualquiera que coja me sirve, pero una de ellas me simplifica las cosas en un solo paso, mientras que la otra, mientras dos de ellas me hacen las cosas en dos pasos, pero una sola lo hace en un solo paso. Entonces, la idea es buscar la que me hace todo en un solo paso, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo determino cuál de las tres es la que me hace las cosas en un solo paso? ¿Cierto? Ahora les voy a explicar cómo se hace. No se preocupen, de igual la clase está siendo grabada, ¿ok? Listo, entonces, para saber cuál es la función o la razón trigonométrica correcta, cuál de estas tres es la que me hace todo en un solo paso, tengo que fijarme en tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Esto que se encuentra acá. Primero, en el ángulo. El ángulo tiene valor, ¿cierto? Voy a buscar todo lo que tiene número. El ángulo tiene número. El cateto adyacente tiene número también, ¿cierto? O sea, tiene un valor. Entonces, tengo que buscar lo que tenga ángulo y cateto adyacente. ¿Cuál de esas tiene ángulo y cateto adyacente? ¿Ok? Traten de prestar atención, por favor. Por ejemplo, aquí alfa tiene un valor numérico, es decir, que alfa vale este número, 30 grados. ¿Ok? Es decir, que alfa, en vez de verlo como una letra o como un símbolo, ahora vamos a verlo como un número. ¿Ok? Ahora, cateto adyacente, en vez de verlo como dos letras pegadas, vamos a verlo como un número, ¿cierto? Me voy a fijar solo en los números, ¿ok? Entonces, de estas tres razones trigonométricas, ¿ok? ¿Cuáles, en este caso sería cuáles, tienen alfa? ¿Cuáles tienen alfa? De las tres, ¿cuáles tienen alfa? De estas tres, ¿cuáles tienen alfa? O sea, la letra alfa esta. De las tres, no, no, entiendan bien la pregunta. De las tres razones que están aquí, las tres razones, ¿cuáles tienen el símbolo alfa? ¿Cuáles tienen el símbolo alfa integrado? Entiendan la pregunta. ¿Cuál de las tres tiene el símbolo alfa ahí pegado? Solo coseno, nada más coseno lo tiene.
Las tres tienen alfa. Las tres, exactamente, Laura, perfecto. Las tres tienen, miren, aquí hay alfa, aquí también hay alfa y aquí también hay alfa, ¿cierto? Las tres tienen alfa. ¿Ok? Listo. Ahora, ya identifiqué el alfa. Ahora voy a buscar cuál de esas tiene cateto opuesto. Cateto adyacente, perdón. ¿Cuál de esas tiene cateto adyacente? Porque es la otra que tiene número. ¿Cuál de esas tres tiene cateto adyacente? A ver, ¿cuál de esas tres tiene cateto adyacente? Esta, la segunda que es coseno. Tienen que aprender a decir las cosas. Coseno, ¿cierto? Aquí está cateto adyacente. ¿Y quién más? Las dos últimas, exactamente. Y acá también, pero acá está abajo, ¿cierto? Aquí está. Listo. Aquí ya apareció el alfa y también apareció que el cateto adyacente. Listo. Ahora, ¿cuál es la que tiene símbolo de interrogación? ¿Cuál es la que tiene símbolo de interrogación? ¿La H o la hipotenusa o el cateto opuesto? ¿Cuál es la que tiene signo de interrogación? ¿Cuál de las dos es la que tiene el signo de interrogación? ¿La hipotenusa o el cateto opuesto? El cateto opuesto es la que tiene el signo de interrogación. ¿Por qué el cateto opuesto tiene el signo de interrogación? Porque a mí me están preguntando es por la altura del árbol, pero no por el largo de la sombra, ¿cierto? El largo de la sombra con el punto, ¿cierto? Digamos que la proyección del sol con la sombra. No me están preguntando por esto, sino la altura del árbol. Como solo me pregunta la altura del árbol, solamente averiguo la altura del árbol. ¿Ok? Entonces, el cateto opuesto es el otro dato que tengo que buscar, pero en este caso es el dato que tiene signo de interrogación. Ahora, aquí tengo que mirar cuáles tienen cateto opuesto. ¿Cuál de las tres tiene cateto opuesto? ¿Cuál de estas tres tiene cateto opuesto? En su fórmula, ¿cuál de las tres tiene cateto opuesto? Llevan consigo el cateto opuesto. Mírenlo bien, cateto opuesto, es la que está en color naranja. Léanlo, por favor. La primera y la última, exactamente. Esta tiene cateto opuesto y esta también tiene cateto opuesto, ¿cierto? Listo. Mi pregunta ahora de las tres. ¿Cuál de las tres tiene tres chulitos? ¿Cuál de las tres tiene tres chulitos? La última. Entonces, como la última tiene tres chulitos, entonces la última es la que yo voy a utilizar porque es la que me sirve. ¿Ok? Esta es la que me sirve y esta es la que tengo que usar aquí. ¿Ok? Esa es la que tengo que utilizar acá. Listo para resolver esto. Entonces, lo que voy a hacer es copiar y pegarla. O sea, reescribirla. Entonces, yo voy a escribir tangente. Voy a reescribir la tangente del ángulo alfa. El ángulo alfa va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al cateto ¿qué? Al cateto opuesto, que es el que va arriba. Si lo ven, cateto opuesto, el naranja va arriba, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que es el cateto que va abajo, ¿cierto? Cateto adyacente. ¿Listo? Muy bien. Esto que está acá es lo mismo que está aquí. Lo único que estoy haciendo es que es minimizando la escritura, es decir, C de cateto y O de opuesto. C de cateto y A de qué? De adyacente. ¿Sí entienden esa parte, cierto? Estoy haciendo es una minimización, ¿ok? Estoy para ahorrarme la escritura, ¿ok? Solamente coloco las iniciales de cada palabra. Cateto, C de cateto y O de opuesto. ¿Sí entienden esa parte? ¿Sí? Vamos bien hasta el momento. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Perfecto, listo. Ahora vamos ahora a escribir, en vez de escribir una letra, como está aquí, vamos a escribir su mismo valor, pero en números. Vamos a escribir su valor, pero en números. Aquí es igual el número. Por ejemplo,
tangente. El ángulo tiene un valor de número, o sea, el ángulo vale un número o no vale un número. Vale 30, ¿cierto? Vale 30. Entonces yo voy a colocar aquí tangente de, entre paréntesis, voy a utilizar paréntesis, voy a escribir 30 grados, ¿ok? Voy a escribir aquí 30 grados. Listo, abro paréntesis y cierro paréntesis otra vez, ¿ok? Vamos a cerrar el paréntesis aquí. Listo, perfecto, ahí está. En vez de alfa estoy colocando el valor en números, que en este caso es 30 grados, ¿cierto? Listo. Acá, ¿cuál otro tiene valor de número? ¿Cuál del otro tiene valor de número? A ver, ¿cuál otro tiene un valor numérico? ¿Qué otro tiene valor numérico? A ver, alfa valía 30. ¿Qué otro número aparece ahí? Ajá, el adyacente, pero el adyacente ¿cuánto vale? Cateto adyacente 10, exactamente, aquí está. Cateto adyacente, en vez de colocar cateto adyacente, voy a colocar su valor en número. Aquí está, cateto adyacente igual a 10, ¿cierto? Entonces, este 10 lo voy a escribir aquí abajo como un valor numérico, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar aquí, vamos a reemplazarlo, ¿vale? 10 metros, ¿cierto? Vamos a poner el número nada más. Vale 10, ¿cierto? Y arriba tiene algún número, ¿vale un número arriba? ¿Cateto vale algún número? ¿El cateto opuesto vale algún número? Aquí, ¿vale algún número el cateto opuesto? No. El 90 es del ángulo. Traten de acercar la cámara, ¿ok? Voy a acercar yo un poquito aquí también. Miremos. Cateto opuesto. ¿Este cateto opuesto es igual a qué? ¿Igual a qué? ¿Hay algún número aquí? ¿O es una letra? Ese cateto opuesto es igual a qué? A una Y, ¿cierto? Ni siquiera es ni siquiera es un número, es una letra. Entonces, yo lo que tengo aquí es una incógnita, por eso está el signo de interrogación, porque es una incógnita, es un valor desconocido que lo simbolizamos por la letra Y, ¿ok? Por la letra Y. Entonces yo tengo que buscar ese valor Y, tengo que buscar que esa Y valga un número. ¿Y cómo lo hago? Tengo que tener en cuenta lo siguiente. Ahora, voy a marcar con una, vamos a buscar un color azul, voy a marcar con un chulito los que aparecen con número y con una X los que no aparecen con número. Por ejemplo, aquí tangente 30, ¿esto es un número o no es un número? Tangente 30, ¿es un número o no es un número? Sí es, ¿cierto? Sí es un número, chulito, o sea, está bien. ¿El 10 es un número o no es un número? Sí es un número, chulito también, ¿cierto? Chulito. ¿La Y es un número o no es un número? No es un número, o sea, una cruz, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar la Y, que es la que tiene la X. Entonces, los que tienen chulito de un lado de la igual y los que no tienen chulito o los que tienen X del otro lado del igual, ¿ok? Entonces, las buenas de un lado y las malas del otro lado. Es como cuando estamos, por ejemplo, clasificando frutas, ponemos las frutas buenas de un lado y las frutas malas de otro lado, ¿cierto? Aquí estamos haciendo lo mismo. Lo que tiene número de un lado, que es lo que tiene chulito, y lo que no tiene número del otro lado, y este viene siendo, la igualdad viene siendo la separación, ¿ok? Entonces yo lo voy a separar. ¿Y cómo hago esa separación? Lo hago de la siguiente forma. Entonces, ¿qué operación matemática está haciendo este 10 con la Y? ¿Qué operación matemática es esto? ¿Qué operación matemática es esto? Y rayita 10 o 10 sobre o Y sobre 10. ¿Qué operación matemática es? Existen cuatro operaciones fundamentales: suma, resta, multiplicación y división. Cuál de esas cuatro está haciendo? División. Muy bien, está dividiendo. Entonces, este 10 que está acá está dividiendo. Es decir, que yo tengo que pasar este 10 para el otro lado, ¿cierto?
pero tengo que hacerlo con la operación contraria. ¿Qué es lo contrario de dividir? ¿Qué es lo contrario de dividir? Multiplicar, exactamente. Entonces tengo que multiplicarlo aquí delante, ¿ok? Aquí delante, listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a escribir todo el proceso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? De la siguiente manera. Si el 10 lo vamos a mover acá adelante, ¿qué tengo que escribir primero? Si el 10 lo vamos a mover aquí adelante, ¿qué tengo que escribir? O sea, ¿qué tengo que escribir ahora? Tengo que volver a escribir todo esto, pero con lo que se está rodando. Es decir, que este 10 se va a rodar para acá, entonces tengo que colocar, no, al revés, Gohan, al revés, primero 10 por, ahora sí viene tangente, entre paréntesis de qué? Del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 30. Cierro paréntesis. ¿Y eso va a ser igual a qué? Igual a qué, ¿qué queda de este lado? ¿Qué queda de este lado? Muy bien, Valentina, queda la Y, ¿cierto? Queda la Y, ¿ok? Entonces, 10 tangente de 30 igual a Y, ¿cierto? Entonces, de aquí voy a usar esto, una pared así como para continuar. O sea, esto que está aquí, ahora voy a continuar del otro lado. Listo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente, tengo que multiplicar, ¿ok? Esta operación. 10 por tangente de 30. ¿Cómo lo hacemos? Vaya, les voy a explicar cómo se hace. ¿Ok? Ya les voy a decir cómo se hace. ¿Listo? Entonces, voy aquí a buscar. Ok, entonces voy a cambiar la cámara un momentico. Vamos a poner toda la pantalla mientras tanto, ¿ok? Se está viendo toda la pantalla, ¿cierto? Toda la pantalla. Vamos a ver toda la pantalla, ¿cierto? ¿Con qué fin? Con el fin de ver la calculadora. ¿Sí se está viendo la calculadora? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve la calculadora, cierto? Sí, listo, perfecto, se ve. La estoy quitando y la estoy colocando, pero es para ver los mensajes que ustedes dejan, ¿ok? Pero aquí se ve la calculadora, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Esta es la calculadora que está en Google. Ustedes pueden utilizar cualquier calculadora científica, ¿ok? Lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Ustedes colocan 10, miren lo que estoy haciendo aquí, 10 por la multiplicación, por, y buscan lo que es tangente, mírenlo aquí, tangente, tangente también se escribe como tan, T-A-N, es lo mismo que decir TG, ¿ok? Es lo mismo. Aquí está tangente. Coseno, aquí lo ven, cos, aquí está cos. Y seno, en inglés, se escribe como sin, ¿ok? El seno en español se escribe sen, pero en inglés se escribe como sin, ¿ok? El coseno es igual y tangente se puede escribir como tan, ¿ok? En este caso estamos utilizando la tangente, por tanto utilizamos tan. Aquí escribimos tan y vemos que se pone en paréntesis. Si no se pone el paréntesis, usted lo tiene que colocar, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el ángulo que va aquí adentro? Pues aquí dice 30 grados. Entonces colocamos 30 y cerramos paréntesis, ¿ok? Siempre hay que colocarlo en paréntesis, ¿ok? Hasta el momento sí se está viendo, sí vemos bien, sí se ve bien hasta el momento. Si han visto eso, ¿cierto? Sí se ha visto lo que he escrito aquí en la calculadora. Todavía no le he dado igual. Solamente necesito que ustedes me digan si han entendido esa parte, ¿ok? Cómo escribirlo en la calculadora, ¿ok? Listo, 10 por tangente de 30. Le doy igual y me dice que da, bueno, perdón, aquí está en radianes.
Deme un segundito porque... ¿Dónde está el...? Deme un segundito. Te quedó el... Vamos a mirar a ver si da. Ok, si es así. Vamos a mirar nuevamente. Ok, si es así como está ahora. Ahora sí está bien. Listo, entonces nuevamente. Ok, nuevamente lo vamos a poner 10 por... Hay que tener mucho cuidado, hay que escribirlo siempre en D, que significa grados. Porque si utilizamos rad, ok, si usamos rad, nos va a dar radianes y esa es otra medida de ángulo. Miren, dec es para la medida de ángulo en números, ok, así como aparece aquí, que es con la bolita esa que está aquí, el DG, dec, es para esto que está acá. Entonces siempre tiene que estar activado, que en este caso sería que esté en negrito, ¿cierto? Mientras que rad es para valores que tienen que ver con pi, ¿cierto? Acuérdense de D, 3pi, 2pi, si se acuerdan de eso, que eso lo habíamos visto también, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer ahora es en grados poner tangente de 30. ¿Ok? Cerrar paréntesis y darle igual. Y aquí tenemos que son 5.77. ¿Ok? ¿Se han visto eso? 5.77. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? El valor de esta multiplicación que está aquí es de 5.77. ¿Ok? ¿Sí lo entendieron, cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que esto que está acá es igual a ¿qué? A 5, coma. La coma se utiliza en España, o sea, en el español, mientras que el punto se utiliza en el inglés, ¿ok? Es notación inglesa, mientras que la coma es notación en español o latinoamericana, como también se le conoce. Entonces, nosotros utilizamos comas. Entonces, 5.70, 5.5,77, ¿cierto? 77 metros, ¿igual a qué? Igual a Y. ¿Qué significa esos 5.77? ¿Qué significa eso? La altura del árbol, exactamente. La altura del árbol. ¿El árbol cuánto mide? El árbol mide 5.77 metros. ¿Ok? Eso es la altura del árbol. Entonces, si nosotros o si una persona se colocara a medir ese árbol con un metro, o sea, con un metro, sí, con un metro, se tomara la tarea de subirse hasta allá arriba con un metro y llevarlo hasta la punta más alta de él y todo eso, puede que la medida le dé 5.70, 5.70, ¿ok? Puede que le dé 5.70 o puede que le dé 5.80, ¿ok? Es decir, que la aproximación es bastante cercana, ¿ok? Es bastante cercana utilizando estos cálculos que están acá. Si yo usara las otras razones trigonométricas, me tocaría buscar primero el valor de la hipotenusa para después buscar el valor del cateto opuesto. Y así me demoro más, ¿ok? La idea no es demorarse más, la idea es solucionar inmediatamente, ¿ok? Hacerlo todo en un solo paso, de la forma más sencilla. Y para eso usamos esta regla que yo les expliqué con los chulitos. La que tenga más chulitos, esa es la ganadora, ¿ok? Entonces, ¿sí queda claro? ¿Sí quedó claro eso? ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Entendido? ¿Todo claro entonces?